Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a esta emisión de Crucigrama a través de Canal 6. Soy Iván Flores y siempre es un gusto estar ante ustedes, amables televidentes, para poder tomarle el pulso al país. Crucigrama buscando opiniones desde la pujante San Pedro Sula. Muy fresca los últimos 2 días aquí en el fértil Valle de Sula. Pero también ha estado un poco intensa la situación, máxime en la política, debido a las últimas agitaciones que se han dado. Vea usted lo que han querido darse a lo interno del Partido Libre, exactamente en el movimiento 28 de junio, que por cierto el próximo sábado a las 2 de la tarde hay una asamblea de la dirigencia del Partido Libertad y Refundación. Esto será en el Colegio de Ingenieros, aquí en San Pedro Sula, convocado por el coordinador departamental, el diputado Samuel Madrid, y el coordinador municipal, Armando Antúnez, en donde rechazan la precandidatura a la alcaldía de Roberto Contreras. No aceptan imposiciones de la Reina del Norte y su esclava, y por supuesto los 4 fantásticos. Eso es lo que ha salido en las últimas horas, y también salió un comunicado donde han firmado 4 diputados, 2 suplentes y 2 titulares, donde no aceptan la precandidatura del movimiento, en el movimiento 28 de junio del señor Roberto Contreras. Así está agitada la política en la costa norte de Honduras. Tenemos ya en nuestro estudio a nuestro invitado Eduardo Martel, dirigente del Partido Liberal de Honduras, ante el surgimiento de precandidatos a la presidencia. La pregunta es, ¿saldrá a flote el Partido Liberal con tanto precandidato? ¿Aumentará esto la división? Porque el Partido Liberal ha venido en una declive, ha perdido demasiada estructura, pero sobre todo ese sentimiento liberal con el que nació ese progreso. Se perdió a raíz de un golpe de Estado en el año 2009, y toda esa gente ha migrado a Libre, otros han migrado a los movimientos independientes, y así pues ha circulado a lo interno del Partido Liberal. En los últimos estertores, pero le darán vida a estos precandidatos que han resurgido en las últimas horas. Buenas noches, Eduardo Martel, aquí a Crucigrama a través de Canal 6. Muy buenas noches, Iván. Un gusto saludarlo a usted y a los amigos de Canal 6. Bueno, usted ha hecho una pequeña síntesis de lo que ha sufrido el Partido Liberal desde el golpe de Estado, y evidentemente hay un debilitamiento sistemático, elección tras elección, en parte, Iván, por ese suceso, pero también porque a lo interno del Partido Liberal se han dejado de hacer las cosas bien. Es decir, creo que cuando no nos damos cuenta de que la ciudadanía cambió, que la democracia cambió, que la forma de hacer política cambió, y no hacemos los cambios correspondientes, creo que se comete un error gravísimo, y sobre todo en una sociedad, Iván, donde la gente repudia, la clase política repudia los partidos políticos y repudia la suciedad de la que implica muchas veces la política. Así que creo que hemos dejado de hacer las cosas bien. Nuestros liderazgos no generan confianza, no generan credibilidad. No son los mejores liderazgos los que están al frente del Partido Liberal para motivar no solamente a los liberales, sino sobre todo a los independientes, a ese voto fluctuante que va de una opción política a otra, elección tras elección. Pero bueno, hay cierto dinamismo que se está observando dentro del Partido Liberal, y vamos a analizar en los próximos minutos cómo puede incidir eso en nuestro instituto político. Han salido diversas precandidaturas a la presidencia, Eduardo Martel. Hablo recientemente de la abogada Maribel Espinosa, que ya tuvo esa valentía de lanzarse, porque nadie tomaba esa valentía de hacerlo en el Partido Liberal. Darío Vanegas, de igual forma, lo ha hecho a través de un TikTok que se iba a asumir. ¿Quién más en el partido? Marlon Lara, que anda haciendo sondeos para ver si logra
al parecer se iba a aliar con la abogada Espinosa, pero al final él dice que propio de los egos en la política. Marlon viene de un fracaso en San Pedro Sula y no entiendo cómo pretende irse como precandidato a la presidencia dentro del Partido Liberal. Ya esta sería la segunda vez, si no recuerdo, si no me falla mi bitácora en la política. Bueno, ¿quién más en el Partido Liberal? Eduardo Maldonado ha dicho que no se va a meter a este gran rollo. Gianni Rosenthal, al parecer, viene de diputado en el departamento de Cortés, lo último que se mantiene en la política. Y aquí es el gran expectante don Luis Zelaya, a quien va a apoyar, se va a mantener viendo los toros desde la barrera, o buscará al final, en el minuto 90, como él lo planteó aquí en Crucigrama, de tomar una decisión. Pero puntualmente, Eduardo, ¿todas estas islas le generarán carta de triunfo al Partido Liberal o lo van a hundir más en el océano al Partido Liberal? Bueno, yo creo que indudablemente que haya una actividad política dentro de un instituto como el Partido Liberal, que ha venido en decaimiento, y como usted bien señalaba, Iván, que nadie quería dar el paso de asumir una precandidatura. Creo que eso es saludable, por lo menos le da cierto movimiento. Ahora bien, si nos toca analizar si estas precandidaturas son cartas de triunfo, yo me atrevería a decir que no. Es bueno para que la maquinaria del partido pues se dinamice y empiece un accionar que había estado prácticamente aletargado en nuestro partido político, y que empiecen los movimientos normales de nuestra estructura política. Pero no son cartas de triunfo, Iván. El electorado está cansado de las opciones que ya han tenido la oportunidad, que han estado al frente de distintas responsabilidades de Estado, ya sea de alcaldes, de diputados, de ministros, y no han reunido las condiciones que le den la facultad, o por lo menos las credenciales, para motivar al liberalismo y a los independientes. Insisto, yo hablo mucho de los independientes porque creo que ahí está la clave de quienes ganan las elecciones en estos momentos. Habrá que esperar, falta mucho. El llamamiento a elecciones primarias es en el mes de septiembre, y luego hay un tiempo de 30 días para presentar planillas a los partidos políticos. Yo creo que de aquí a octubre van a haber nuevas opciones políticas dentro del Partido Liberal, que avance Maribel, que avance Darío, pero obviamente tendremos que esperar nuevas opciones. Por ahí usted bien señalaba, Maldonado dijo que no se metía en esto, que lo que querían era un barco, muchos diputados y alcaldes para llegar a sus aspiraciones, pero que no le motivaba eso. Habrá que ver, Luis, que todavía tiene un caudal importante de votos, la decisión que toma. Así que yo creería que falta muchísimo tiempo, y van a surgir candidaturas, varias candidaturas más a lo interno del Partido Liberal, que son necesarias, Iván, para levantar la imagen de nuestro partido y sobre todo levantar el caudal político. Yo no creo que el Partido Liberal con estas opciones recobre la fuerza, pero insisto, soy optimista de que pueda haber alguna opción en los próximos meses. Veamos fríamente el Partido Liberal, señor Martel. Hay un problema. Hay liberales alcaldes que han hecho ya una alianza con la precandidata de Libre, Rixi Moncada. Otros están pidiendo que Jorge Cálix venga al Partido Liberal y que Salvador Narrala venga al Partido Liberal. Pero hay otra situación. En los municipios donde el Partido Liberal tiene todavía esos cacicazgos, le puedo mencionar Puerto Cortés, Villanueva, que estuvo al hilo de perder la alcaldía del Partido Liberal, el mismo Progreso y Oro con Alexander López, pero se da un fenómeno en el Partido Liberal, que los alcaldes no incentivan el voto para el precandidato presidencial, sino que hacen cruces de votos, y ahí está el problema, que el Partido Liberal nunca crece en ese aspecto. Bueno, ha habido insisto, desde el 2009 a la fecha hay que analizar desde otra óptica al Partido Liberal. No ha habido disciplina partidaria, cada quien es sálvese quien pueda. El diputado quiere ser diputado y salvar su curul, y el alcalde quiere seguir siendo alcalde a costilla del partido, pero sin garantizar que haya un traspase
del voto municipal al voto presidencial. Pero eso se da, Iván, cuando hay un partido político debilitado. Antes del 2009, obviamente todas las candidaturas trabajaban de manera decidida por el candidato presidencial porque era el candidato ganador. Es decir, muchas veces el candidato liberal era prácticamente ya el presidente, era una cuestión de tiempo llegar a las elecciones y había esa simbiosis, y había esa integración, y había esa disciplina de trabajar por el nivel presidencial. Cuando vino el debilitamiento de nuestro partido, sobre todo en las primeras elecciones, el 2013, el 2017, la mayoría o muchos de estos candidatos a alcaldes y diputados dijeron, miren señores, voten por quien quieran a nivel presidencial, pero voten por este servidor, ya lo conocen y yo seguiré siendo su alcalde. Y le voy a contar una anécdota que me pasó a mí en Choluteca. Estábamos en el cierre de Luis Zelaya y habían unas banderas nacionalistas enormes en el inicio de la caravana. Yo di la instrucción de que las retiraran porque no entendía la razón de esas banderas nacionalistas al frente de una caravana en un cierre presidencial del partido, y luego me dijeron que era una instrucción del alcalde porque él tenía que quedar bien con todas las fuerzas políticas. Me llamó poderosamente la atención porque quizás desde la óptica municipal tuviese razón, pero la imagen que usted mandaba con una foto de Luis Zelaya rodeado de banderas nacionalistas y liberales era un poco confuso, sobre todo en la época de Juan Orlando Hernández. Esa es la triste realidad que vivimos, que la única forma de darle vuelta, Iván, es cuando el partido llegase a tener fuerza para competir por el nivel presidencial. De lo contrario, con estas candidaturas que estamos observando a nivel presidencial, creo que se va a mantener la misma tónica. El partido a nivel presidencial no se va a fortalecer y va a sacar pues una cuota importante de alcaldes, quizás diputados un poco menos de lo que hoy tenemos, pero digamos andaríamos en esa misma tónica de búsqueda de voto municipal y voto legislativo en perjuicio del voto presidencial. El Partido Liberal de Honduras ha tomado un gran posicionamiento en la política nuevamente. ¿Cómo ve usted esto de traer o de reciclar políticos de otras instituciones al Partido Liberal de Honduras? ¿Son caballos de Troya o cartas para sostenerse los que están atrás en el poder? Bueno, es una pregunta muy compleja porque evidentemente ante la situación que tiene el partido de debilidad, de crisis electoral durante los últimos 4 procesos, pero viendo que hay interés de otros liderazgos, y pongámosles nombre y apellido, háblese de Salvador Nasralla y de Jorge Cálix, pues obviamente llama poderosamente la atención de por qué vienen a un partido político que está en una situación compleja. Pero uno tiene que analizar esto, Iván, con toda la frialdad de la realidad en este momento. Los partidos están en crisis, la democracia está en crisis, no hay credibilidad de los ciudadanos en los políticos ni en la clase política, y eso da lugar a este tipo de movimientos. Yo diría que es prematuro, habrá que ver si efectivamente dan ese paso para participar dentro del Partido Liberal, pero le voy a hablar desde mi óptica muy particular y que tengo muchas diferencias, particularmente con Salvador Nasralla, porque se habían llegado algunos acuerdos en el 2021 entre Luis Zelaya y él, y obviamente yo involucrado como candidato a alcalde, y no los cumplió. Y para mí, cuando hay un incumplimiento de la palabra, eso es muy grave. Pero más allá de esa valoración personal, yo le diría que si de Eduardo Martel se tratase, obviamente siguiendo las legalidades y las formalidades del caso, yo los dejaría participar. Somos un partido con un peso electoral que alcanza probablemente 1/3 de lo que llegamos a tener antes del golpe de Estado, y por lo tanto necesitamos ver de qué manera se refuerza. Yo los dejaría participar, obviamente cumpliendo, insisto, con esas legalidades y esas regulaciones del caso, y que sea el liberalismo el que tome la decisión final, que sean los liberales en elecciones libres y transparentes los que tomen la decisión personal. Alguien de la campaña de Salvador Nasralla en su momento me contactó y me dijo qué pensaba yo, y le dije exactamente lo que le estoy diciendo a usted, Iván,
pero le agregué algo y le dije, que sepa Salvador que este no es un camino de rosas. Una campaña interna, una campaña primaria dentro del Partido Liberal es una cosa muy compleja, hay una intensidad muy peculiar y obviamente tendrá que hacer campaña y mucho esfuerzo para ganar. Pero bueno, esas son las realidades que estamos viendo. En México, recientemente, candidatos que formaban parte del PRI fueron a formar parte de Morena. Y días antes de las elecciones. Así que yo creo que es una realidad dada las circunstancias de la política. Va a haber mucho movimiento de un partido político a otro. Aquí hay reacciones de liberalismo en la costa norte. Saludos, Iván, excelente tema el de tu programa este día y buen amigo liberal como entrevistado, Martel. Comparto con el sentido que en los próximos meses pudiese salir candidaturas atractivas a los ojos de los votantes que no tienen color político ni afiliación partidaria y que son más del 50% del padrón electoral. Y sobre todo lo que pueda unir las dos facciones que están enfrentadas a lo interno del Partido Liberal, que eso le ha causado un gran daño, y creo que se refieren al chanismo y a Luis Zelaya. Pero creo que quien manda ese mensaje está muy claro y es algo que quizás debo de destacar. Necesitamos buenos candidatos, necesitamos buenos candidatos. Necesitamos un liderazgo que dé credibilidad, absolutamente. Pero también necesitamos, Iván, que se construyan acuerdos internos, acuerdos mínimos internos. El debate dejó de existir dentro del Partido Liberal. Imagínese usted que 2 años y 8 meses después de celebradas las elecciones aproximadamente, es decir, estamos hablando de casi 32, 33 meses de haber sido celebradas las elecciones, no ha habido una tan sola reunión de debate interno en el Partido Liberal, de discusión interna, que sea intenso, que nos digamos las cosas con respeto, que haya esa dialéctica de puntos de vista, pero que después de un cierto tiempo podamos construir algunos acuerdos mínimos. ¿Cómo es posible que un partido que pretende renovarse, que pretende reactivarse, que pretende luchar por el poder, en 33 meses no haya tenido una reunión de esa naturaleza? Yo tuve una coyuntura, por circunstancias coincidí en un lugar con Gianni Rosenthal y se lo dije. Eso fue en junio del año pasado, es decir, aproximadamente hace 12 meses. Y le dije, mira, a pesar de las diferencias y a pesar de las triquiñuelas de que he sido objeto por parte de ustedes, yo creo que es necesario conversar, por lo menos para agotar la instancia del diálogo, que es algo que debe de primar en la política y no digamos dentro de un mismo partido político. Y le dije, podemos seguir así como estamos, pero a efectos de lucha del poder no tiene sentido, o podemos tratar de construir acuerdos mínimos, entendiendo las muchas diferencias que hay entre uno y otros sectores. Eso fue en junio del año pasado, habían varias personas que pueden ser testigos de lo que estoy diciendo, que pueden servir de testigos, pero no pasó nada, es decir, no hay interés, no hay deseo. Yo creo efectivamente, Iván, que más allá de que tengamos que buscar e identificar candidatos que generen entusiasmo, si no hay un acuerdo interno, si no hay un respeto interno, creo que vamos a seguir en el boicot que han sufrido los candidatos oficiales del Partido Liberal por parte de las facciones que no resultan ganadoras. Vamos a seguir en este círculo vicioso y eso es condenar al Partido Liberal a sufrir derrota tras derrota tras derrota. Se necesita mucha madurez, mucho talento, mucha capacidad de entendimiento, mucha capacidad de diálogo y entender también que hemos cometido errores todas las partes y que tenemos que poner de nuestro lado para tratar de construir una alternativa que vaya a luchar. De lo contrario, no hay ninguna posibilidad. Usted viene de observar el proceso electoral como lo ha planteado aquí en Crucigrama, el proceso electoral de México. Sí. Estamos a las puertas de un mismo escenario en Honduras, cuando el mismo Ramón Castillo reveló aquí que el pueblo no quiere virar hacia el Partido Nacional. Y el Partido Liberal no tiene mucho oxígeno. Y el Partido Libre está en el poder. Y los partidos emergentes solamente son eso, nada más, que no pasan de ahí. ¿Le puede dar una carta de triunfo al oficialismo en el próximo proceso electoral al estilo de México? Bueno, mire,
Creo que hay que hacer varias acotaciones. En Honduras todavía la moneda está en el aire, es decir, faltan para celebrar las elecciones 16 meses, eso es una eternidad en política, pero hay que establecer varias diferencias clave. Lo primero es que en México el sexenio que está por culminar de Andrés Manuel López Obrador ha tenido resultados económicos y sociales muy buenos, yo diría extraordinarios. Estuve reunido por otras razones con altos funcionarios de organismos multilaterales de financiamiento en México y me decían que hay una proyección que entre 10 y 12 años México podría llegar, si sigue este ritmo, a ocupar la cuarta posición en cuanto a potencia económica en el mundo. Es decir, esto sería extraordinario para México, pero subió el poder adquisitivo del mexicano, la moneda se revaluó, está en 16 pesos por dólar, las condiciones de la franja piramidal inferior, la calidad de vida subió, es decir, hay una mejora en infraestructura, hay una mejora en condiciones de vida de los mexicanos y eso obviamente tiene que verse reflejado en el resultado. En segundo lugar, creo que la propuesta de la candidata de oposición no fue la mejor. Es decir, Xóchitl Gálvez, más allá de que es una mujer muy luchadora, que viene de abajo, con orígenes indígenas, que es muy plausible hasta donde ha llegado, creo que no llegó a entusiasmar a un sector importante del electorado mexicano. En otro punto, hay que señalar que también había una propuesta de oposición distinta, que era la del Movimiento Ciudadano, que era la del candidato Maínez, que restó una cantidad importante de votos, es decir, no se consolidó toda la oposición, 10, 12 puntos aproximadamente obtuvo Maínez, que no le hubieran sido suficientes a Xóchitl Gálvez para ganar, pero quizás si se hubiera consolidado le da otra dinámica a la oposición. Dicho esto, yo le diría, Iván, que aquí va a tener mucho que ver cómo juega, por un lado libre, lo que le resta de gobierno. Es decir, hay muchas promesas inconclusas, hay muchas promesas que están todavía en el tintero de lucha contra la corrupción. Si la Sisi no viene, eso va a ser un lamparón muy grande en la imagen del Partido Libre. Y sobre todo hay que mejorar las condiciones de vida. Sigue galopante el desempleo, sigue galopante el subempleo, hay problemas con el tema de la inseguridad, sigue la migración. Es decir, es una situación muy compleja. ¿Que tiene tiempo todavía libre para generar otras condiciones? Sí. Por eso le digo, va a depender mucho de eso. Y en segundo lugar va a depender, Iván, de la propuesta de la oposición. Es decir, primero, si va a ser una posición dividida, y va a ir cada quien con su propuesta política, o si va a haber un proyecto unificado y se va a buscar candidatos que realmente generen entusiasmo, generen confianza, generen esa conexión entre la candidatura y el elector que lo pueda movilizar. Falta mucho, habrá que decidir, pero si los candidatos van a ser Narriazuras, si los candidatos van a ser los mismos que han estado ahí en las fuerzas políticas, si va a ser un Darío Vanegas, si va a ser un Salvador Narrala en su partido PSH, pues probablemente el resultado sea favorable a Libre, pero falta muchísimo. Yo le digo, sería muy irresponsable especular qué es lo que puede suceder dentro de 16 meses, 16, 17 meses que faltan para las elecciones generales. Y también depende del escenario de las alianzas políticas, porque de eso se habla, especialmente en las bases, que son las que sostienen los partidos políticos. ¿Qué viraje le van a dar a la política? Efectivamente, Xiomara Castro gana porque se da una circunstancia de un apoyo mayoritario de la oposición, de un ejercicio del voto útil, de una construcción de alianzas de hecho, no fueron alianzas de derecho, pero la gente entendió que la única forma de derrotar al Juan Orlandismo era votando por esa opción. Entonces, se dieron ciertas circunstancias y se jugó para que se dieran esas circunstancias. Igualmente habrá que esperar Libre qué intención de construcción de alianzas tiene y con quién las quiere construir, y los otros sectores de oposición también que quieren construir. Yo soy del criterio, Iván, que las alianzas vinieron para quedarse y que van a ser determinantes cómo se estructuren esos acuerdos de aquí a noviembre del 2025. ¿Y usted qué viraje va a dar?
Va de alcalde Bueno, nuevamente. mire, nosotros estamos siempre en actividad, no podría ser de otra manera, pero obviamente con mucha más prudencia de lo que podríamos haber hecho hace 4 u 8 años, porque las circunstancias están así. Hay una nebulosa y yo creo que lo peor que podemos hacer es tratar de correr. Si corremos nos vamos a tropezar. Hemos ido hablando con amigos que están de alguna manera impacientes para ver qué paso damos. Vamos a estar en la trinchera de lucha, vamos a tener algún posicionamiento, pero creemos que sea y queremos que sea, Iván, una propuesta sólida, competitiva, ganadora y que motive. Para eso estamos trabajando. Gracias por acompañarme aquí en Crucigrama a través de Canal 6, de lunes, todos los domingos, 8 de la noche, el estelar desde San Pedro Sula. Ha sido un placer, Iván. Fuerte abrazo a la distancia. Bendiciones. Eduardo Martel, dirigente del Partido Liberal, dice que con los precandidatos que han resurgido no son cartas de triunfo para el liberalismo y que hay que ver aquí a 16 meses cómo se desencadena la política. 5 minutos es mucho, 24 horas diría que son demasiado. Una pausa. Vengo con el abogado Alex Navas, ex investigador de la MASI en Honduras. Las ironías de la vida en Honduras es que los corruptos que echaron a la MASI del país piden que venga a Honduras. Piden que la Sisi venga a Honduras. Una pausa. Vea, no se pierda. Te invitamos para que inicies una nueva semana sintonizando de Bienvenida a la Mañana y tus segmentos favoritos. Como siempre, todos los lunes en nuestro segmento motivacional te abordaremos un tema de mucha relevancia en compañía de un profesional. Y a través del segmento de las noticias te mostramos un resumen del acontecer nacional e internacional. La mayor información deportiva la encuentras con nosotros en Deportes BLM, sobre todo a tomar en cuenta Liga Nacional de Ascenso y por supuesto lo que se vive a nivel internacional este fin de semana. Como te lo mencionaron los chicos, un resumen de noticias, deportes y segmentos te esperan en punto de las 9, solo aquí por Canal 6 Internacional. Bienvenida a la mañana. Compañía Broadcasting Centroamericana presenta su nuevo mapa de cobertura a nivel nacional. 10 repetidoras HD instaladas en los departamentos de Cortés para San Pedro Sula y Puerto Cortés, Atlántida para Tela y La Ceiba, Lloro para Olanchito y Lloro, Copán para Santa Rosa de Copán y La Entrada, Comayagua para Comayagua y La Paz, Francisco Morazán para Tegucigalpa, Choluteca para Choluteca, Olancho para Catacamas y Juticalpa, con enlaces H265 para Norte, Centro y Suramérica. Canal 6 Internacional. En Crucigrama estamos todos los domingos buscando y revelando la información en torno a la política, los políticos y los personajes que imponen las agendas en este país. En esta parte tenemos de invitado al abogado Alex Navas, ex investigador de la MASI, que fue sacada por los diputados y diputadas que se les puso la lupa de la investigación. Y ahora esos lo hacen irónicamente pidiendo que venga la Sisi al país. Abogado Alex Navas, es un gusto tenerlo aquí en Crucigrama a través de Canal 6 Internacional. Buenas noches. Creo que tiene apagado el micrófono, abogado. Ahí creo que sí me escuchan, ¿no?
Bueno, gracias por la invitación, Iván, con el auditorio de Canal 6 y su gustado programa Crucigrama. Y bueno, ver todas estas aristas que están con respecto a la Comisión Internacional contra la Impunidad, ver otras dimensiones, ¿verdad?, que se están hablando sobre este tema, y bueno, listo para poder analizar con usted este tema tan importante para el país. No es de olvidar en la historia lo que ocurrió cuando la MACI levantó líneas de investigación contra el expresidente del Congreso, el doctor Oliva. De ahí vino la caída de la MACI. Muchos diputados acusados de corrupción, la Caja de la Dama, la Caja de Pandora, en fin, la fe de rata. Y ahora estos diputados y diputadas que actualmente están legislando piden que venga la Sisi. Lo hacen irónicamente al pedir, porque se les debe investigar a ellos también, que drenaron cantidades de dinero y violaron la Constitución de la República, abogado Alex Navas. Usted lo dice correctamente, Iván. O sea, al final, el convenio de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MACSI, tuvo una vigencia de 4 años, que el único, procedimiento que se tenía que dar para renovar el convenio era un intercambio de notas. Así lo decía el tratado, ¿no?, el convenio de instalación de la misión, que era una nota que iba a mandar el gobierno de Honduras y una aceptación de la OEA, ¿no? Esa nota nunca se dio. Y una semana antes, se le informó a la misión que no se iba a renovar el convenio. ¿Y por qué no se iba a renovar el convenio? Porque esta renovación, así como lo dice la Constitución, debía pasar por el Congreso Nacional. Y fue el Congreso Nacional el mayor dique de contención de las acciones que se estaban llevando a cabo dentro de la MACSI, ¿no? Y recordemos que del primer caso, fue el caso Caja Chica de la Dama, y después Red de Diputados, eran diputados de diferentes bancadas, igual que Pandora, igual que Fede Ratas, que están en este momento en el Congreso Nacional. Por eso yo esta semana en unas declaraciones dije que declarativamente, retóricamente, se habla de la Comisión Internacional contra la Impunidad, que es una promesa de campaña del actual gobierno, pero que realmente ellos no quieren que venga, porque ellos fueron los que votaron en contra de la misión, en primer lugar, y en segundo lugar, seguramente que hay algunas reformas que se están dando en este momento y que se tienen que dar para que se instale la comisión y que no se van a poder dar. Le digo, por ejemplo, la reforma al Código Penal. El Congreso anterior aprobó el Código Penal que rebajaba drásticamente las penas en temas de delitos contra la administración pública. Reformaron la ley de lavado de activos, ¿no?, que ustedes empezaron a ver personas vinculadas al tema de narcotráfico, al tema de corrupción de alto impacto, saliendo con cartas de libertad de los tribunales porque invirtieron la carga de la prueba con respecto a la demostración del lavado de activos. Y también sacaron a la misión de apoyo contra la corrupción. Por lo tanto, creo yo que hacer las reformas constitucionales dentro de este actual Congreso Nacional, donde la oposición tiene una mayoría, ¿no?, el partido oficialista libre solo tiene 50 diputados, es una muralla bastante importante de soslayar, porque los diputados que están ahí, fueron diputados anteriormente en el gobierno del presidente Hernández, son los que están boicoteando abiertamente las reformas que se tienen que dar, ¿no? Estamos de acuerdo que el Estado de Honduras tiene que hacer su propia labor, ¿no? El Estado, el gobierno, el Congreso, la Corte Suprema, el Ministerio Público, pero de alguna forma el principal campo minado que está para la misión es el Congreso Nacional y principalmente las bancadas de oposición que estuvieron ligadas anteriormente a el expresidente Hernández. Solo quiero decir una cosa, Iván. El exvocero de la MACSI, Juan Jiménez Mayor, dijo: estamos investigando a 70% de los diputados que estaban en ese momento, ¿no?, incluyendo al presidente de ese poder del Estado, que era en ese momento el doctor Oliva. Por lo tanto, había un alto nivel de porcentaje de investigación
que la MAC se estaba desarrollando en contra de estos diputados que aún están, muchos de ellos ahí, y que boicotean los procesos porque saben que trayendo una misión de este calado, que tenga autonomía, que tenga independencia, seguramente van a ser investigados por delitos que están vinculados al tema de corrupción a alta escala. Abogado Alex Navas, la pregunta de la población es, ¿vendrá la Sisi? Pero le consulta a usted porque es el que está muy de cerca a la Sisi. ¿Ha hecho suficiente el gobierno de la presidenta Xiomara Castro en crear los acercamientos, en proponer para que venga la Sisi al país? Pero como usted lo ha planteado, el balón está en el Congreso Nacional. ¿Es así o me equivoco? No, así es. Mire, yo creo que la presidenta Castro ha mostrado voluntad política, ¿no? Esto necesita un impulso político. Ha puesto, digamos, a los más altos funcionarios a negociar este convenio, ¿no? El canciller, el procurador general de la República, estamos hablando de el que era ministro de Transparencia, el doctor Edmundo Orellana, y ellos encaminaron este proceso con una misión de exploración que vino de Naciones Unidas. Creo que hay disponibilidad del gobierno, pero el gobierno, Iván, no es todo el Estado, ¿no? El Estado está compuesto por diferentes instituciones y poderes que son independientes y que no tienen relaciones de subordinación, ¿no? Digamos, como lo dice la Constitución. Por lo tanto, el Congreso Nacional, que tiene diferentes fuerzas políticas, debe de primero firmarlo la presidenta y luego también pase por el Congreso y ser aprobado por el Congreso Nacional, ¿no? De lo contrario, el convenio no tenía ninguna razón o no tendría ninguna vigencia. Pero también hay que dejar algo claro, ¿verdad? Hay que dejar claro, y creo que a muchos y muchos analistas le falta este tipo de cosas, echándole solo la responsabilidad al gobierno. Y también hay otro sector que tiene que ver en este caso, que es Naciones Unidas, ¿no? Naciones Unidas tuvo un proceso bastante traumático con la CICIG en Guatemala. Y este proceso, donde evitaron que entrara el jefe de misión, Iván Velázquez, donde sacaron a los funcionarios internacionales de forma abrupta, donde fueron perseguidos, muchos de los fiscales contra la corrupción están como Telma Aldana, Fabricio Sandoval, que están en Estados Unidos asilados. Entonces Naciones Unidas quiere tener todas las garantías de que esta misión va a trabajar de la mejor manera posible. Por lo tanto, han puesto, digamos, un montón de acciones técnicas y burocráticas que han ralentizado un poco el proceso, ¿no? Yo siempre he creído que la población debe conocer cuáles son los impases que se están dando en este momento para que la sociedad civil organizada pueda ir donde los que toman las decisiones de poder y podamos, digamos, afinar los procesos, las leyes, las reformas, las derogaciones, las reformas constitucionales que se necesitan para poder instalar la misión. Yo tengo esperanza que sí se pueda instalar la misión, recordando también, Iván, que esto no es de la noche a la mañana. La MAXI se instaló en enero del 2016 y el primer caso que se puso en tela en los tribunales de justicia fue en febrero del 2018 con la Caja Chica de la Dama y la Red de Diputados, ¿no? O sea que tardamos 2 años, casi 2 años, en crear la infraestructura, crear las acciones administrativas, logísticas, el tema técnico, el tema de la contratación del personal, el tema de la seguridad, el tema de cuál va a ser las condiciones que van a venir estos funcionarios y funcionarias del extranjero que van a venir a integrar la misión. Eso lleva un proceso, y un proceso, digamos, a mediano plazo. Por lo tanto, creo yo que el gobierno, ojalá que ponga toda su maquinaria política en Naciones Unidas para dar este último paso que falta, recordando que esto no es la OEA, ¿no? Esto no es la OEA. La OEA es 34 países donde hay un rango de acción más político de Honduras que Naciones Unidas no lo tiene Honduras. Por lo tanto,
ahí hay que pasar por la Asamblea Nacional, la Asamblea General de Naciones Unidas, el Consejo Económico Social, la Secretaría General, que hay diferentes procesos que se tienen que dar para que la misión se instale. Yo tengo esperanza, creo que se va a instalar este año para que el próximo año ya empiece el proceso de contratación, el proceso de instalación, y esperando que en estos, digamos, que la renovación del memorándum de entendimiento con las Naciones Unidas se dé, y que en esos 6 meses que se puedan dar más o el tiempo que sea necesario, puedan ya estar listas las cláusulas del nuevo convenio de la misión. Sumado a esto, para la instalación de la CICI, se eligió un nuevo fiscal, que ahora es el abogado Joel Zelaya. Se decía que también eso impedía la llegada de la CICI al país. ¿Esto va a reforzar aún más o debe ser en paralelo, abogado Allen Navas? Bueno, mire, al final el Congreso Nacional en pleno eligió al abogado Joel Zelaya como fiscal general. Él tiene toda la legitimidad del caso constitucional, legal, para poder actuar como fiscal general, ¿no? Creo que fue abrumadora la votación que se dio para que él fue el fiscal general. Yo creo que él inicia con un buen paso, y creo que está dando avisos de que esta fiscalía va a ser distinta a lo que tuvimos con otros ministerios públicos u otras administraciones, y creo que se le está dando una garantía de que los procesos contra la corrupción, en este caso importante, van a funcionar. Pero recordemos algo, ¿no? Esto es tema de ley, Iván. El tema de ley es que en el convenio tiene que venir sólido, donde al Ministerio Público se le obligue a que los casos que presente la CICIG tengan que ser obligatoriamente presentados por el Ministerio Público, ¿no? No es que vamos a escoger cuál o le vamos a dar a la CICI para que... No, sino que la CICI debe tener un ente investigador, analistas forenses, analistas, jueces, fiscales internacionales que puedan definir los casos, y luego en conjunto con el Ministerio Público y las unidades que tienen ellos ya como FEDCO o UFERCO puedan presentar los requerimientos fiscales pertinentes, ¿no? Yo he siempre creído que la mejor opción para la CICI siempre va a ser los equipos integrados. También cuando se vaya a la CICI en 5, 6 o 8 años, ¿qué le vamos a haber dejado a esta institucionalidad? Debemos dejar fiscales. Hay fiscales en esto. Muchos critican Iván, al Ministerio Público, a los jueces, pero podemos decir abiertamente en este caso que hay fiscales y que hay jueces que se han jugado la vida en contra de la corrupción, que son valientes, que se ponen en la primera línea de combate contra este tema y que pueden ser valiosos en esta ayuda contra la corrupción con una fiscalía que los respalde. Por lo tanto, creo yo que es un punto importante tener un nuevo fiscal y que esto puede ser positivo para la instalación de la nueva CICI. Abogado Allen Navas, de todas las experiencias que hemos tenido con la MACI hace unos años atrás, ¿qué blindaje se le puede dar a la CICI para que no ocurra el mismo escenario? Y el blindaje que se le puede dar es desde el Congreso Nacional. Pichu Zelaya, Hortensia Zelaya, buscaba darle rango constitucional a la CICI. Sí. Vea, mire, yo creo que en este país, en Honduras, nos da un poco de miedo el tema de abordar ciertos temas. El diálogo, el análisis científico, ¿no? En este caso, ciencia legal, ciencia penal, ¿no? Que va contra los casos, contra la corrupción. Las diferentes reformas que se han presentado a la Constitución para el tema de querellante adhesivo o querellante autónomo deben de ser discutidas al seno del Congreso Nacional, y deben de ser también la sociedad civil, no solo quedarse en el tema de la denuncia o en el tema de decir que esto está mal o esto está bien, sino de construir con el poder político un convenio que sea sólido, que sea independiente, que responda a las necesidades que tiene la sociedad hondureña de combatir el flagelo de corrupción que en datos del FOS de hasta el 2021 o 2022
75.000 millones de lempiras se iban en corrupción, y que esto no es solamente el tema del gobierno o el tema del Estado, sino también sectores empresariales o sectores vinculados a sociedad civil que fueron un mecanismo de corrupción, ¿no? Un pacto de impunidad que se hizo en este país, donde muchos actores lo estuvieron. Entonces, creo yo que se le debe dar un convenio sólido, donde participe también la cooperación internacional, porque en este caso será la cooperación internacional que en gran parte financie este mecanismo, como lo hicieron con la Maxi, ¿no? Y la sociedad civil. Mire, Iván, en este país en 2020, el 20 de enero del 2020 se fue la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Hubieron algunas voces que levantaron las alarmas, pero de ahí la misión se fue sin que nada pasara en este país. Se pusieron de acuerdo los tres poderes del Estado que hablaron públicamente, la Corte, el presidente y el presidente del Congreso, y donde dijeron, la Maxi no va por temas de soberanía, cuando los que estudiamos este tema sabemos que ya no existe el tema de soberanía tal como se conocía en los famosos estados fronterizados, sino que ahora son soberanías elásticas, ¿no? Donde tenemos tratados internacionales de materia económica, política, social, anticorrupción, militar, donde diferentes estados colaboran con nosotros para el desarrollo y financiar o fortalecer ciertas condiciones que necesita el país. Por lo tanto, creo yo que en el convenio debe ir fortalecido con eso, ¿no? Debe tener las líneas importantes, y las dos líneas importantes son estas. Una, la prevención de la corrupción. Debemos de fortalecer el Tribunal Superior de Cuentas, organismos como la Unidad de Política Limpia, que la dejó la Maxi, el Instituto de Acceso a la Información Pública, y dar todos esos procesos de prevención que tiene un mecanismo de corrupción, anticorrupción. Y lo otro es la persecución penal, ¿verdad? De conjunto con jueces preparados y fiscales preparados para combatir la corrupción de alto impacto. Y con una misión que esté atrás, apoyándolo financieramente, también de forma logística y técnica, creo que vamos a tener excelentes resultados. Pero para esto necesitamos la voluntad política, que ya la tiene la presidenta Castro, pero también necesitamos el apoyo de otros sectores, el sector empresarial, el sector religioso, el sector de sociedad civil, y todo esto acompañándolo para que al final tengamos un convenio que responda a las necesidades de los hondureños, y que al final, mire, al final, Iván, no sea el 99% de los que están en la cárcel son pobres, que no tuvieron abogado, que no tuvieron un juicio justo, que no tuvieron una defensa, ¿no? Los que drenaron grandes cantidades de dinero, grandes dineros destinados, como el caso Pandora, para mujeres campesinas, ¿verdad? Esos todavía se toman cafés en los grandes centros comerciales del país, y que nadie, ninguna institución puede requerirlo por un blindaje de impunidad. Por eso necesitamos que esta voluntad política que tiene la presidenta Castro se impulse con otros sectores para que tengamos un país más justo e igualitario. Es bien cuesta arriba la lucha anticorrupción, abogado Allen Navas. Ustedes vienen de pasar un amargo momento con la Sisi, con la mafia en el país. Cuando se persigue al corrupto, la manera más fácil es de aliarse políticamente para liquidar, destruir. Hay serios problemas, aquí hay filtros para los procesos anticorrupción. Lastimosamente, esto ha contaminado a la sociedad y ha hecho su modo vivir la corrupción, abogado Allen Navas, y toca limpiar esas situaciones que han marcado en nuestra sociedad, en la gente, especialmente quienes ven, los jóvenes que vienen atrás viendo cómo se van dando estos mecanismos en la propia política de Honduras. En Guatemala con la Sisi fue también una etapa muy difícil, muy dura. Se dieron perseguidos y qué más, hasta desaparecidos por la investigación. Y es aquí cuando se investiga a los funcionarios que se incomodan porque
se acomodaron con la corrupción. Aquí en la costa norte de San Pedro Sula tenemos ese caso que se molestan exactamente el alcalde de San Pedro Sula que le llegue el Ministerio Público, por ejemplo. Claro. Mire, yo creo que todos los funcionarios públicos están sujetos a la ley y tienen que rendir cuentas y tener una cultura dentro de su formalidad en su cargo público de transparencia, ¿no? Eso es sumamente... Y cuando no existe eso, las autoridades del Estado, en este caso Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, pueden intervenir para saber dónde están los fondos de alguna institución que se prevé que supuestamente pueda tener malversación o algún acto de corrupción, ¿no? Mire, usted decía algo importante, Iván. Decía, la lucha contra la corrupción es difícil, claro, es difícil, ¿no? El país arrastra estructuralmente, históricamente, problemas que no se pueden combatir de la noche a la mañana. Yo siempre le digo a la gente, el país no inició el 27 de enero del 2022, ¿no? Cuando inició este nuevo gobierno, porque al final tenemos cuestiones históricas, ¿no? Que vienen mucho más atrás de lo que cuando entramos de nuevo al régimen democrático, ¿no? Que vienen de los militares. Aquí nadie habla de los militares, ¿no? De la corrupción de los militares en esos tiempos. Arrastramos todo ese tipo de cosas. Y arreglar el país no solo depende de que venga una misión, sino que todos los hondureños en la ciudadanía esté comprometida con este tema. Pero la Maxi demostró que sí se puede. 14 líneas de investigación que se quedaron ahí y que todavía están, unas en amparo en la corte, otros guardan prisión, otros con el pacto de impunidad todavía andan ahí libres, ¿no? Caminando en la calle, pero que de alguna forma se demostró que el paradigma puede ser cambiado. Que las situaciones pueden cambiar y que puede irse escalando, ¿no? De acuerdo a la independencia, a la autonomía, que tenga una misión, y claro, al liderazgo de las misiones, ¿no? Que vengan, igualmente de la solidez que tenga el convenio para desentrañar todo este monstruo de la corrupción. Claro que se puede, pero hay que estar con la voluntad todos. Y yo le voy a decir algo muy importante que usted dijo. En política es el arte de lo posible. Se puede hablar, se puede dialogar, pero negociar con grupos o mafias vinculadas a la corrupción de alto impacto u otras actividades subterráneas de poder, eso ya no es diálogo, no es consenso. Es hacer pactos con el diablo. O sea, pactos con personas que han drenado fondos públicos y que todavía están en la administración pública y que tienen una red que todavía existe ahí, ¿no? Con tentáculos, que no conocen partido político, ¿verdad? Sino que conocen los propios intereses. Por lo tanto, creo yo que hay que aplaudir el esfuerzo que está haciendo la Presidenta de la República con este tema, pero también hay otros sectores que tienen que ayudarle, como el Congreso Nacional, para impulsar este proceso y que al final podamos tener un país más adecentado en la función pública. Abogado Alex Navas, le agradezco por acompañarme aquí en Crucigrama y poder hacer un análisis y un recordatorio a la población sobre lo que hizo la MASI y a las puertas de la llegada de la CICI, que usted ha dicho que ya para el próximo año ya tendremos la CICI instalada en el país. Ojalá que sí, Iván, y el agradecido soy yo. Un fuerte abrazo y feliz noche y gracias siempre a la orden para su canal y para su audiencia. Gracias al abogado Alex Navas. Voy rápidamente a darle lectura a un comunicado que ha salido aquí en el departamento de Cortés. Es referente a la firma de 4 diputados que no aceptan la precandidatura de Roberto Contreras. Dice: el próximo candidato a la alcaldía de San Pedro Sula debe ser de libre. Con gran preocupación que observamos pretensiones por parte de algunos dirigentes políticos de la ciudad de San Pedro Sula, de la señora Cherly Arriaga y diputados afines, quienes buscan de mantener los privilegios y dádivas que gozan a lo interno de la municipalidad sanpedrana, pretenden irrespetar nuevamente a nuestras bases y dirigencia partidaria e imponer al señor Roberto Contreras como candidato de un movimiento interno del partido. Nos vemos en la obligación de condenar enérgicamente esta acción, la cual representa una burla a las bases y dirigencias del partido en el municipio de San Pedro Sula, que han sido humilladas y engañadas a lo interno de la comuna sanpedrana. Reafirmamos nuestro compromiso con construir consensos
y no permitiremos cualquier intento de imponer candidaturas de manera unilateral, avasallando la voluntad popular. San Pedro Sula requiere de un candidato a alcalde que respete a las bases, que sea incluyente y que esté a la altura de la administrativa de la ciudad. Expresamos nuestra firme solidaridad con la doctora Ana Castro, hermana de la presidenta, ante las recientes calumnias y difamaciones. Nos reservamos el derecho junto a la base de tomar decisiones correspondientes, razón por la cual convocamos a una asamblea popular incluyente el próximo sábado 15 de junio, que es a las 2 de la tarde en el Colegio de Ingenieros de San Pedro Sula, por el bien del partido y de nuestro movimiento y del gobierno en San Pedro Sula y nuestro departamento. Es fundamental que las decisiones sean tomadas de manera consensuada. Reafirmamos nuestro apoyo incondicional con la línea partidaria, sin chantajes, con nuestra presidenta Castro, con nuestro coordinador Manuel Zelaya Rosales y nuestra candidata presidencial Rixi Moncada. A los 8 días del mes de junio del año 2024 firma el diputado Samuel Madrid, Linda Donaire, Fabia Orellana y Jerry, el diputado Jerry Stave. La convocatoria, sábado 15 de junio, Colegio de Ingenieros, 2 de la tarde. Nos encontramos el próximo domingo aquí en Crucigrama a través de Canal 6. Quiero agradecer por las fotografías y videos y la estadía con doña Mirna Garay en San Manuel Cortés, su hermana doña Xiomara Garay y su esposo don Miguel. Nos encontramos el próximo domingo, 8 de la noche. Buenas.